De nuevo saludándolos. Colombia 10:34, Argentina 12:34, España creo que 5:34 más o menos. Hola Henry, un saludo. Bueno, un buen día de operaciones para todos. Espero que hayan iniciado muy bien esta última semana de octubre. Les pido mil disculpas. La vez anterior tuvimos algunos inconvenientes técnicos para poder dictar la sesión y bueno, ya parece que están resueltos. Muy bien, vamos a empezar. Como vieron, la clase o la sesión de hoy corresponde a casos de estudio. Muy bien, ¿qué son los casos de estudio o cómo es la metodología que vamos a manejar el día de hoy? Los casos de estudio son métodos característicos cuando estamos haciendo una investigación intensa, que lo que hace es que nos permite evaluar un poco ese análisis previo que hemos hecho, ese reflexionar de algún tema en específico. En este caso hoy vamos a hablar del mercado, de lo que está sucediendo en diferentes momentos de mercado. Vamos a tener situaciones específicas de estudio que nos van a permitir aplicar esos conocimientos técnicos que hemos adquirido, pero ya no bajo un aspecto teórico, sino bajo un aspecto práctico. Muy bien, ¿qué temas vamos a manejar el día de hoy entonces? Uno, nuestro primer caso de estudio va a tener una mezcla de análisis entre soportes y resistencias y líneas de velocidad. Nuestro siguiente caso va a manejar un tema de Fibonacci y el tercero vamos a hablar de dos tipos de análisis. Uno es retrospectiva y otro cuando lo hacemos de forma de proyección. Entonces vamos empezando muy bien. Nuestro caso de estudio número 1 entonces hoy. Lo habíamos visto un poco o lo habíamos iniciado el webinar anterior. Hablábamos cómo va a ser la metodología. Necesito que ustedes participen, no se trata de que yo hable todo el tiempo. Cuando estamos debatiendo en una sala de estudio alguna situación de mercado, cuando estamos en un momento como este, lo que hacemos es que cada uno va a participar, va a realizar un análisis y va a emitir una opinión. Hoy no es una clase muy teórica, hoy es una clase más bien participativa, digamos, y me gustaría mucho que hiciéramos eso. Díganme si ven correctamente la gráfica. ¿Se están viendo? Deberían tener la gráfica de libra a dólar en 30 minutos. Esta es nuestra primera imagen de nuestro primer caso de estudio. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a analizar aquí o qué es lo que quiero que vean? Ven unas líneas moradas que corresponden a las líneas de tendencia. Tengo una línea de tendencia número 1 ascendente y tengo una línea de tendencia número 2 descendente. Ustedes recuerdan qué es un soporte y qué es una resistencia. Las líneas verdes que tengo marcadas corresponden a sus líneas de resistencia y esta línea de abajo es una línea de soporte. ¿Se acuerdan del concepto de soporte y resistencia? ¿Qué es lo que se frena cuando hay una resistencia y qué es lo que se frena cuando hay un soporte? Vamos a ver si lo recuerdan. Bien, oferta y demanda, ahí empezamos muy bien. En un soporte, ¿qué se frena? ¿La fuerza de qué? ¿De la demanda o la fuerza de la oferta? Bueno, entonces, un soporte, y ahí va algo muy importante, es siempre es una zona por debajo del mercado, del precio que yo tengo actual. Nunca se les olvide eso. A veces, cuando estamos empezando a trazar soportes y resistencias, no tenemos en cuenta eso y trazamos más de lo debido o en el caso contrario, omitimos algunas zonas muy importantes que tenemos que trazar. Siempre acuérdense que las zonas de soporte están por debajo del precio que yo estoy manejando y las zonas de resistencia siempre deben estar por encima. ¿Qué pasa cuando yo analizo mi siguiente día de operación? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, fíjense, estamos en esta gráfica que ustedes ven aquí. Aquí tenemos una resistencia en 57.04. Esta es una gráfica de unos días atrás. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un gráfico donde hoy estamos en 51.78? Pues obviamente esta zona ya no es una resistencia, ya actúa de otra manera, dependiendo del time frame que yo esté utilizando. En este caso de estudio, la duda correspondía a lo siguiente. Yo tengo dos líneas de tendencia. ¿Recuerdan entonces ahora el concepto de línea de tendencia? Bueno, parece que el concepto de oferta y demanda lo manejamos muy bien, ¿no? ¿Qué es una línea de tendencia entonces? Altos más altos, bajos más bajos,
Mínimos consecutivos, mínimos ascendentes, mínimos descendentes, ¿correcto? Bien. ¿Cuál de estas dos líneas de tendencia que ustedes ven aquí es correcta? ¿La línea de tendencia 2 o la línea de tendencia 1? Ah, muy bien, Sebastián dice que ninguna. Bien, Sebastián, ¿por qué ninguna de las dos es línea de tendencia? Ángel nos dice que la 2. David nos dice que las dos. Bueno, los que nos dicen que las dos, ¿por qué? ¿Por qué son las dos? ¿O por qué una y por qué no la otra? Voy a irles refrescando un poquito que es una... ¿Se acuerdan que hay líneas de tendencia que son orientativas? Que son aquellas que se tienen que confirmar. ¿Se acuerdan que para que una línea de tendencia tenga validez debe ser tocada mínimo 3 veces? Cuando yo tengo una línea de tendencia que solo tiene 2, puede ser un tipo de una línea de tendencia orientativa. ¿En qué radica la importancia de una línea de tendencia o de otra? Recuerden siempre en el tiempo en que se ha mantenido vigente. Entre mayor es el número de veces también que ha intentado ser testeado, que ha intentado ser rota. Entonces, ¿cuál de estas dos son líneas de tendencia? Aquí yo tendría esta zona del 5704, una zona más o menos del 5665 y trazo mi línea de tendencia. Esta línea de tendencia 1, ¿cuántas veces ha sido tocada? 3, ¿correcto? La línea de tendencia 2 solamente 2 veces. ¿Está mal trazar esto de esta manera? Bien, Sebastián dice que se necesitan valles y cimas. Bien, ¿qué son valles y qué son cimas? Yo sé que para muchos el tema puede ser muy simple. Lo que sucede es que estos conceptos son los que marcan la diferencia cuando estamos operando o cuando no. Y lo mismo son los que nos permiten encontrar zonas verdaderamente que funcionan como soportes y resistencias y que en donde el precio se frena o no. Carlos dice que son correctas las dos. Este caso de estudio se los traje porque estábamos una vez en una sala y estábamos discutiendo o entablando una conversación respecto a este análisis. Entonces, uno de los estudiantes decía, o de las personas que estaba ahí, decía que esta línea de tendencia número 1 no existía. ¿Por qué no existía? Porque él decía que no correspondía a una línea de tendencia, sino a una línea de velocidad. Entonces ahí aparece un nuevo concepto y es líneas de velocidad. ¿Quién me dice que esta línea es una línea de tendencia o es una línea de velocidad? Sebastián dice que necesitamos un alto más alto. Si mi precio está en 55.61, estas zonas que yo tengo marcadas en verde son altos donde el precio se ha frenado o no son zonas donde el precio frena y hace otro movimiento. ¿Qué son líneas de velocidad? ¿Alguno recuerda? Son las líneas que van midiendo el ritmo de ascenso o descenso de una tendencia. ¿Sí la recuerdan? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Fíjense que cuando yo estoy analizando el mercado, hay varios factores cuando yo estoy viendo líneas de tendencias y soportes y resistencias. El primero es saber si en realidad está validada esa zona o no. Si en realidad corresponde a un máximo, si en realidad corresponde a un mínimo. Yo necesito ubicarme de forma correcta en la tabla de precios para poder identificar hacia dónde va a ir el mercado. Esta tendencia, fíjense, si yo me pongo a analizar a futuro lo que ha sucedido con la libradora, fíjense, esta línea de tendencia número 2 correspondía a una tendencia bajista, significa que el mercado seguía bajista. Esta línea de tendencia 1 correspondía a una tendencia alcista. ¿El mercado hizo o no hizo el movimiento con referencia a esa línea de tendencia? Siempre fíjense que hay momentos en que el mercado nos presenta estas situaciones ambiguas en que tenemos gráficas donde pueden aparecer líneas de tendencia o zonas de soportes o resistencia que no tenemos en cuenta. La única reflexión en este tema es que ustedes han realizado un estudio previo o una capacitación previa de cómo analizar el mercado. Guíense siempre por ese estudio que han realizado, no por lo que otros hayan
o aquellas otras personas les desvirtúen de ciertas zonas o no. Ustedes tienen un concepto sobre qué es un soporte, sobre qué es una resistencia, que es la zona por encima del mercado donde la fuerza de la oferta supera la demanda. Básense siempre en esos conceptos cuando están dibujando estas líneas de tendencia. El precio no superó el nivel de 57.04, no. Fíjense que tengan en cuenta también cuando están analizando este tipo de movimientos o cuando están trazando sus zonas, si ven estas líneas verticales aquí, ¿cierto? Esos son los separadores de periodos con los que cuentan las plataformas. Piensen mucho y utilícenlos para saber exactamente qué periodo de tiempo están analizando. Yo aquí estoy analizando varios días, ¿correcto? Aquí, o varios días de movimiento. Fíjense, aquí estoy analizando casi 3 días consecutivos. Entonces puede que si yo me centro solamente en un día, digamos, si yo me centrara entre estas dos zonas en este periodo de tiempo, mi análisis debe corresponder a algo, mientras que si me centro en este anterior, obviamente tengo otro movimiento. Entonces traten un poquito de diferenciar ese tipo de periodo de tiempo que están analizando para que estas cosas no les sucedan. Y es, digamos, confluir un análisis de un determinado periodo con el otro, que al final lo que pasa es que no termina siendo muy irrelevante y lo que hace es confundirme al momento de operar. Bien, esto con respecto a las líneas de soporte y resistencia. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la línea de tendencia ahí? A ver, dice Sebastián, yo veo un impulso alcista y un retroceso profundo. El impulso alcista sería del día anterior, de esta parte, fíjense que la gráfica lo muestra claramente acá. Yo tengo el día anterior un impulso alcista, luego el mercado lo que hace es un movimiento bajista, un retroceso de ese movimiento, que viene siendo bien profundo, correcto, porque fíjense, si yo trazara un Fibonacci más o menos en esta zona, estaría muy por debajo o muy sobre la zona del 61.8 más o menos, o sea que el retroceso fue bien profundo. ¿Cuánto se tarda, digamos, en hacer este retroceso? Fíjense que aquí, digamos, si este es mi periodo diario de trading, dura más o menos todo el día tratando de romper esta zona, fíjense, 56.30. Estos niveles de acá, que me permiten ahí sí lograr esta caída profunda del PA. Ariel dice que el precio marcó una entrada en venta al rompimiento de las dos líneas, soporte y línea de tendencia en el punto 53.29. Correcto, Ariel. Eso es lo más importante, fíjense, que yo voy teniendo zonas donde el precio va a romper y que al final terminan confluyendo en este movimiento. Aquí es donde se hace la ruptura fuerte, fíjense, hasta ese 56.29 el precio se había mantenido muy estable, digamos. Puede ser una consolidación en forma de banderín, sí. Ahí entramos también nuevamente a los distintos análisis, ¿correcto? Fíjense que no se separa uno del otro. ¿Por qué el tema? Porque a veces creemos que si yo no lo hago de determinada manera o si yo no analizo de determinada forma, estoy cometiendo un error. Y dejo que el resto sea quien guíe mis operaciones y mis análisis. Una línea de aceleración dentro de la tendencia bajista, dice Carlos. Recuerden, volvamos otra vez a lo que, o hagan un repaso de lo que son las líneas de velocidad y cómo se marcan las líneas de velocidad. ¿Correcto? ¿Desde qué punto y desde cuál intersección de esa línea de velocidad con el precio es que en realidad empieza a confirmarme que hay una ruptura? Eso con respecto a las líneas de tendencia y a las líneas de velocidad y a lo que sucede con las zonas de soportes y resistencias. Nuestro caso de estudio 2 entonces habla sobre Fibonacci. Deben estar viendo, a ver, una gráfica. Bien, ahí deben estar viendo una gráfica. Y ya ahorita, esta es una gráfica anterior también del dólar canadiense. Y ahorita lo vamos a ver en tiempo real. Este es el tema correspondiente a Fibonacci. En este caso de estudio es, fíjense que yo tengo trazados en este momento de mercado dos figuras de Fibonacci. Tengo esta, que si la ven es en un color azul, muy pálido, y tengo este movimiento de Fibonacci, que es este amarillo, ¿correcto? Yo les pregunto,
¿Cuál de los dos Fibonacci tiene o está correcto o es el correcto para mi análisis, o está bien trazado o no está mal trazado, o los dos están bien trazados? ¿Y qué significa tener un Fibonacci dentro de otro? Sebastián dice que hay confluencia de Fibonacci, los dos están bien. L. Farías dice que hay un Gartley. Bien. ¿Qué pasa muchas veces? Cuando estamos analizando el mercado de forma técnica, encontramos que Fibonacci es una de las herramientas más interesantes que hay. Fíjense que aquí estamos analizando, cuando yo estoy utilizando las herramientas técnicas, tengo que fijarme muy bien qué es lo que estoy analizando y el sentido en el que los dos, o en el que estoy trazando una herramienta u otra. Fíjense, este es un gráfico diario, ¿correcto? Estoy trazando mi Fibonacci azul en este periodo de tiempo. Obviamente una mayor cantidad de velas, una mayor cantidad de movimiento y de recorrido en puntos. Fíjense, desde la zona de 94 casi hasta la zona de 0,672. ¿Qué sucede? Tengo una mayor cantidad de tiempo y estoy tratando de buscar una zona de mayor influencia, de mayor recorrido y de mayor estabilidad en el mercado, a diferencia de este último que trazo, con cerca de 15 velas más o menos, ¿correcto? De 15 días. Este es un periodo mucho mayor. ¿Qué sucede entonces aquí? No es que un Fibonacci o el otro estén mal o bien trazados. Depende mucho. No es que un Fibonacci o el otro esté bien o mal trazado. Los dos están muy bien trazados. ¿Qué es lo que sucede? Cada uno me va a dar un análisis distinto y un periodo de tiempo distinto y un momento de mercado diferente con opciones de entrar al mercado muy distintas. ¿Qué es lo más interesante de esto? Encontrar esas zonas donde los precios están confluyendo, fíjense. Por ejemplo, en este nivel de acá donde ustedes ven en 0, esto debe ser 0,3, bueno, 20 más o menos, bueno, esta zona de aquí donde me confluye el 23.6 de todo el movimiento. Si yo estoy tratando de encontrar el retroceso de este movimiento largo del mercado, confluye con el movimiento de retroceso de este corto. Fíjense algo que es concreto aquí, y es yo estoy analizando en esta situación dos movimientos alcistas, ¿correcto? Son iguales los dos. Uno en mayor cantidad de tiempo de mercado que el otro, pero siempre en el mismo sentido. Significa que cuando yo encuentre estas zonas de acá, donde están confluyendo el precio, voy a encontrar unas zonas muy fuertes porque estamos hablando del mismo sentido de tendencia y del mismo movimiento. No sucede, o qué es lo que pasa a veces, que trazamos Fibonacci en sentidos encontrados, entonces la información que recibimos es contraria. Y las zonas que encontramos, entonces en una puede ser la zona de expansión y en otra puede ser una zona de retroceso. Entonces tengan muy en cuenta este tipo de hacia dónde están analizando, porque a veces eso es lo que sucede y son esos momentos de mercado donde no entendemos hacia qué sentido se está orientando y donde supuestamente nuestro análisis está fallando. Y no es cierto, es simplemente que estoy tomando zonas de precio muy distintas y momentos de mercado muy distintos. Aquí, por ejemplo, entonces, recuerden siempre que las zonas de Fibonacci hay zonas que tienen mayor importancia o mayor relevancia unas de otras. A título personal, casi siempre cuando estamos hablando de retrocesos, me parece que la zona donde puede ir el precio, hasta donde uno puede operar de forma más tranquila, corresponde al 61.8. Ya luego de eso, siempre van a encontrar en Fibos que los espacios, digamos, se vuelven mucho más amplios. Fíjense, por ejemplo, en el último retroceso de este movimiento, fíjense que el 50% lo tenemos en la zona de 0,252, pero fíjense que el 61 viene hasta acá y luego ya un retroceso del 100% se vuelve mucho más amplio este recorrido. Entonces, si yo quiero hacer operaciones un poco más lentas, un poco más suaves, más tranquilas, puedo irme siempre hasta el 61.8, de una forma mucho más tranquila. Vamos a verlo, entonces ahora les pongo la gráfica. Porque este caso de estudio, digamos, fue en un análisis pasado, vamos a irnos directamente a plataforma y vamos a verlo ahora. A ver, díganme si están viendo plataforma. Creo que no. Sí, sí están viendo plataforma. Bien. Entonces, este es nuestro euro dólar 5 minutos.
Bien, yo he trazado este Fibonacci, este análisis lo he hecho, sí, para los que hemos venido estando en el mercado toda la mañana, fíjense que este es el movimiento de mercado que ha hecho hace un ratito. Este es un movimiento importante, fíjense aquí, cuando estén trazando Fibonacci tengan en cuenta, me gusta este ejemplo porque además, fíjense las velas con los pabilos muy altos en el movimiento y de un recorrido muy amplio. No es lo mismo trazar un Fibonacci cuando estoy utilizando, por ejemplo, fíjense, si yo trazara un Fibonacci desde esta zona hasta esta zona, donde las velas son muy parejas, donde los pabilos no son tan grandes, a trazar un Fibonacci en esta zona, fíjense, que es la que estoy trazando con la línea azul, donde en realidad el movimiento se realiza y las velas tienen unos pabilos muy largos y unos precios de cierre pues obviamente muchos más cortos. Ahí tenemos formación de figuras que ya todos conocemos. El primer Fibonacci entonces es este, fíjense el movimiento bien amplio. El segundo es este. Aquí entonces nos enfrentamos a eso, a dos movimientos totalmente distintos. El primero muy bajista y el segundo más o menos alcista. Si ven ustedes aquí, lo que pasa es que voy a ampliarles un poquito el Fibo para que vean, fíjense, este es el Fibonacci más corto del movimiento alcista. Al trazarlo, a ver, fíjense en esta zona, por ejemplo, aquí hay un 61.8, ¿correcto? Si yo uno este Fibonacci acá, en esta zona de aquí, en donde les marqué el precio, la zona de 39.20, me confluyen dos zonas de retroceso importantes de FIBO, entonces, de este último movimiento alcista, el 23.6, y de este último movimiento bajista, el 61.8. Fíjense la diferencia, entonces, en los porcentajes de FIBO. En el 1 me está diciendo que ya voy en un 61.8%, estoy llegando casi a esa finalización de retroceso. En el otro apenas, significaría que si yo en este apenas, en este pequeño, voy marcando el 23.6 de ese retroceso. ¿Qué significa? Que apenas puedo estar iniciando ese movimiento bajista, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Con el anterior Fibonacci me está diciendo que ya este movimiento alcista está terminando, ya llegó a su 61.8. Y yo estoy confirmando entonces aquí, en el último movimiento, que efectivamente ya estoy iniciando un nuevo retroceso bajista. Entonces fíjense como teniendo dos Fibonacci encontrados, estamos buscando la misma zona, pero porque yo estoy analizando de forma correcta lo que me está entregando en cifras ese Fibonacci. Entonces en este 23.6, como les dije aquí, se los marqué porque ahí se abre una posición. ¿Por qué? Porque tengo un movimiento que me está marcando que va a haber esta caída importante del precio. Entonces fíjense que el Fibonacci lo venía siguiendo paso a paso. Entonces fíjense, el mercado baja. ¿Hasta dónde baja? Hasta esta zona de acá, que es otro nivel de Fibo. Esto es en práctica lo que hace el mercado. Cuando yo analizo, cuando la gente habla de ondas de Elliott, de movimientos de onda C, de onda A, yo también las puedo medir con Fibonacci. Yo también las puedo medir, seguramente si empiezo a trazar soportes y resistencias en esta gráfica, también las puedo medir y voy a encontrar las mismas zonas de precio. Por eso, independiente del camino que yo elija para realizar mi análisis, por eso sucede que a veces cuando algún trader se reúne con otro y habla de cierta zona, confluye, entonces ahí yo considero que estoy un gran experto, que mi análisis es correcto, y si no, si yo le hablo a él de una zona de 38 de FIBO, o en este caso del 23.6, y él me habla del 61, y considero que esa otra persona está equivocada cuando en realidad no es cierto. Los dos están haciendo un muy buen análisis. ¿Bien? Entonces, quería traerles este caso de estudio para que vieran un poquito dónde está o cómo se presenta a veces las dudas que hay con respecto a FIBO. Tengan en cuenta a veces, sucede mucho, la gente espera que el precio toque de forma muy exacta y cuando se queda por unos pocos puntos, por ejemplo, como en este caso, el precio intenta llegar a esta zona aquí de FIBO, yo digo que el FIBO no se cumple. Siempre tengan en cuenta eso, porque no necesita exactamente llegar, son zonas de precio las que yo estoy buscando. Entonces, cuando estoy operando, por eso manejen un margen de 5 o 10 puntos, dependiendo de una zona, para que puedan tener
esa claridad. Un FIBO no está mal trazado o no se cumple si, digamos, para mí aquí se cumple el movimiento, fíjense, no sé para ustedes. Pero lo que me está mostrando es que en esta zona, y fíjense que velas atrás también tenía yo esta misma zona como una zona importante. Entonces, eso es lo que sucede cuando estamos hablando de Fibonacci. ¿Hasta ahora vamos bien? Bien, vamos bien entonces. Bueno, nuestro siguiente caso entonces, aquí el caso de estudio es este. Esta es nuestra gráfica. Más allá de un momento exacto, el caso de estudio al que nos vamos a referir ahora es el siguiente. Siempre cuando empezamos a manejar el mercado, cuando estamos operando, nosotros empezamos a dudar en cuanto a qué time frame vamos a usar, en cuanto a qué es mejor o cómo es mejor operar. Si es mejor operar a largo plazo, si es mejor operar a mediano plazo, a corto o a cortísimo plazo, como es en algunos. Siempre les he dicho que el periodo de tiempo al que yo debo operar es el que se amolda a mis condiciones, a mis análisis, a mi tiempo para dedicarle al mercado, a mi tipo de personalidad, a mi desarrollo psicológico, a todo este tipo de cosas. Pero vamos a encontrar, y sucede con frecuencia, que en el mercado van a escuchar a los traders decir que esta es la única manera de operar. Entonces, depende mucho. En esta parte vamos a manejar dos tipos de análisis. Les quería enseñar o mostrar un poquito que hay dos tipos de análisis cuando yo voy a mirar el mercado, cuando voy a decidir cómo quiero operar. Uno, que es aquel análisis que se conoce como análisis en retrospectiva, y el otro, que es el análisis que se conoce como análisis de proyección. En ese caso, cada uno tiene características muy distintas. ¿Cómo funciona cada uno? Entonces, vámonos a plataforma. Vamos a cerrar acá un minuto. ¿Cómo darle más seguridad a estos niveles de Fibonacci? Dice Jonathan. Mientras abrimos plataforma. Cuando estamos manejando Fibonacci, también nos podemos ayudar. Generalmente siempre van a encontrar que las zonas de Fibo también confluyen con zonas de soporte y resistencias, con puntos pivot del día. Los puntos pivot del día son muy importantes. La mayoría ya los ha olvidado. La mayoría inclusive ya existen indicadores que los dibujan de forma instantánea o automática. Yo soy un poquito más conservadora. Yo diariamente analizo los puntos pivot del día. Los tengo trazados en mi gráfica. Ahora se los voy a mostrar. Fíjense, miren. Aquí, por ejemplo, pueden ver el euro dólar. Y estos son mis puntos pivot del día. Si ustedes me dijeran si quiero operar ahora, les diría que no, porque estoy precisamente sobre el punto pivot del día. Van a tener diferencias con otras plataformas porque cuando utilizamos un indicador automático, ellos tienen unas variables muy distintas. Entonces, hay ciertas fórmulas matemáticas que son exactas dentro del análisis técnico y que nos permiten conocer exactamente cuándo o cuál es el punto pivot. Ya hemos hecho el ejercicio con varios estudiantes y hemos visto que lo que para una plataforma con un indicador técnico de puntos pivot instantáneo es una resistencia 1, puede ser para nosotros un punto pivote o puede ser en la realidad otra cosa. Entonces, ojo con eso porque la forma automatizada no siempre nos da la zona exacta de precio. Bueno, entonces hablamos aquí de dos tipos de análisis. Un análisis es en retrospectiva. ¿Qué es retrospectiva? Es que yo me voy de un periodo de tiempo más grande o más alto a un periodo de tiempo más bajo, ¿correcto? Ese es el primer tipo de análisis que me dicen, o cuando estamos hablando de... Cuando empezamos en el mercado siempre nos dicen, vámonos en retrospectiva. Eso es lo que hacemos. Finalmente, cuando estamos analizando técnicamente un par o un activo, nos vamos hacia atrás, ¿correcto? Empezamos a analizar atrás y con base en eso intentamos hacer, un análisis de proyección. Entonces, cada uno tiene características distintas y cada uno tiene resultados diferentes. Muchas veces lo que hacemos es que cuando nos vamos en retrospectiva, nos quedamos con las zonas de retrospección. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un análisis de retrospectiva.
Estamos en octubre, la última semana del mes. Se hace totalmente indispensable que yo tenga abierta mi gráfica de semana y mi gráfica mensual. Siempre cuando estamos terminando la última semana de cada mes, es muy bueno, o es indispensable que yo sepa cómo está, digamos, fíjense cómo está el euro dólar en gráfico mensual. Hemos subido muchísimo. Entonces, desde ahí empiezo a hacer mi gráfica o mi análisis en retrospectiva. Entonces, ¿cómo haríamos un análisis aquí? ¿Qué harían ustedes ahí o qué ven? Si, digamos, yo les pongo este gráfico, ¿qué ven en esta zona del gráfico mensual? Vemos un euro que viene retrocediendo posiciones, ¿correcto? Desde esta zona hacia acá. Viene más bien alcista. ¿Qué vemos aquí también? Fíjense, aquí hay una zona. Este sería más o menos un análisis en retrospectiva. Fíjense, una zona donde el precio cayó, logró caer un poquito más abajo. Ahí ven promedios móviles que tenemos. Fíjense, aquí en esta zona tenemos promedio móvil de 60 periodos, de 13 periodos. ¿Qué vemos aquí? El mercado cayó casi hasta el 61.8 y desde ahí empezó a retroceder. Si yo trazara en este momento, entonces vuelvo a utilizar las herramientas que tengo y digo, bueno, este movimiento, este último movimiento, lo que ha hecho es que está retrocediendo más o menos entre 38 y 50. Podríamos llegar un poquito más arriba, sí. Tengo aquí, fíjense, 39.74, mi promedio móvil de 13 periodos en gráfico mensual. ¿Qué significa 13 periodos en gráfico mensual? ¿Cuánto tiempo estoy analizando si estoy viendo un periodo de gráfico mensual, una media de 13 periodos? 13 meses, bien, Carla. Entonces significa que estoy teniendo en cuenta un año atrás, ¿correcto? Un poquito más de un año. ¿Qué pasa aquí? Entonces fíjense que yo sé que 39.70 es una muy buena zona, que se está frenando el precio ahí, porque si vamos a analizar dónde abre y dónde cierra, cuál ha sido el máximo de octubre ha sido 39.60, más o menos según mi plataforma. Entonces estoy muy cerca de 39.70. Yo sé que esa, digamos, de aquí a que finalice la semana, podemos estar yéndonos hasta esa zona, ¿correcto? Entonces ahí cambia. Fíjense que ahí ya no estoy haciendo un análisis de retrospección, estoy haciendo un análisis de proyección. Entonces ahí ya mis operaciones van proyectadas hacia esa zona, ¿correcto? Entonces siempre tienen que saber con respecto a qué están analizando, porque en muchos momentos de mercado, entonces vámonos por ejemplo a esto. Vamos a hacerlo ahora diferente. Me pasa mucho o veo a muchos traders que mezclan los dos momentos. Entonces empiezan a analizar lo que está pasando antes y con respecto a eso no proyectan, no hacen un análisis de proyección, sino que se quedan en esa zona. Yo puedo tener, vámonos a un time frame de menor espacio, vámonos por lo menos a 30 minutos. Yo puedo tener una zona de soporte importante. Sucede mucho que trazamos niveles de soporte o niveles donde el precio se viene frenando y me quedo con esa zona o me quedo con ese nivel durante mucho tiempo en mi gráfica, me quedo con esa zona durante mucho tiempo como algo fijo y resulta que el mercado viene dinamizándose y ya no le está prestando tanta atención a esa zona. Entonces, siempre hacemos, o generalmente los traders cuando hacemos análisis de retrospección, vámonos de mayor a menor, ¿correcto? Entonces, fíjense, en día, aquí tenemos ese mismo 39.60. Si yo, digamos, unos días atrás, una semana atrás, estuviera aquí en esta zona, claramente en este momento de mercado, por ejemplo, el mercado aquí me está mostrando un doji, ahí vamos a un cambio de movimiento, ¿correcto? La siguiente vela igual diaria también me muestra que hay un doji más o menos. Ojo, a veces la teoría es muy exacta, ¿correcto? Un doji es una vela donde el precio de cierre y el precio de apertura son iguales. Aquí estamos hablando de diferentes, por ejemplo, en este caso hay diferencia de 7 puntos. 7 puntos en una vela diaria es un doji. O sea, no tiene que ser exactamente, es un doji lo que me está mostrando y lo que yo analizo es la implementación de esa teoría. Entonces no se fijen a veces mucho en los detalles. En un manual todo es muy perfecto, pero en momentos de mercado hay que saber discernir esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando supera esta zona, correcto, fíjense, 39.80, 37.80, ya me puede estar marcando que pude ir a 38.70, casi 100 puntos más arriba. O sea, este movimiento es una operación muy tranquila. Fíjense que esta operación es una operación muy tranquila. Aquí, esta línea azul que ustedes ven ahí es un promedio móvil de 200. El mercado lleva 2 días en esa zona. Puede que se quede ahí. Entonces yo me voy a trazar mi lindo Fibonacci, donde estoy cerca de la zona ya llegando al 61. Entonces, si yo voy a operar a un poco más de plazo, fíjense que el 61 es mi zona de 40. Entonces ya yo puedo tener otra operación a más largo plazo. Si yo opero a nivel de día, por ejemplo, a mí no me interesa si el mercado se va a ir a 1.40 hoy, ¿correcto? O si me interesa que el mercado se vaya a 1.40. Eso ténganlo claro para saber cómo manejar las operaciones. Entonces ahí vamos a la proyección. Fíjense, ya aquí yo tengo una zona de 39, este promedio móvil de 200 es 39.60. Habíamos visto en el gráfico anterior de mes 39.70, ¿correcto? Ahora, eso es un análisis de retrospección. Me voy disminuyendo en el tiempo para ir desglosando esas zonas de precio antiguas. ¿Cómo es un análisis de 30? ¿Cómo es un análisis entonces ahora de proyección? Fíjense la diferencia. Este es un gráfico de 30 minutos. Jonathan nos dice que le gustan los gráficos de 5 y 15 y trabajar con soportes y resistencias de 1, 4 y día. O sea, ¿se entiende la diferencia entre los dos tipos de análisis? Vamos a hacer ahora entonces el análisis de proyección. ¿Cuál es mi proyección ahora? Entonces yo voy a encontrar, yo me voy a un TF menor, ¿correcto? Y voy a encontrar esas zonas a futuro donde puedo estar operando. Esto es diferente a devolverme. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy usando, digamos en este caso, ¿qué hago para encontrar esas nuevas zonas? Siempre que estén buscando zonas de precio, vuelvan su gráfico un poco más pequeño. Fíjense, estas dos líneas me marcan que este es mi gráfico de hoy, ¿correcto? Imaginémonos, esto es lo que ha hecho el mercado durante el día. Vámonos, voy a quitarle aquí un poquito para que no me actualice, y nos vamos a ir, vámonos a este día, por ejemplo, este fue el día de ayer. ¿Cómo es mi análisis de proyección? O cómo me voy a futuro. Entonces aquí empiezo a hacer lo mismo que vengo haciendo, empiezo a trazar todas mis líneas de hasta dónde ha llegado el precio, mi máximo del día, siempre tracen el mínimo del día, correcto, ahí ya digamos que tengo un canal de movimiento más o menos, puedo empezar a mirar. Entonces empiezo a encontrar esas zonas donde más dibujaríamos, a ver. ¿Dónde dibujarían? Ahí tendríamos una zona importante para trazar, trazaríamos ahí. Empiezo a dibujar mis zonas de soportes, de resistencias, empiezo a trazar. Fíjense que solamente analizando esta gráfica, yo podría, hay algo muy importante siempre cuando analicen periodos, tracen la zona donde el precio inicia la sesión. Fíjense, aquí empezamos, bueno, no se ve muy bien por lo que está pequeño, pero fíjense aquí, por ejemplo, inicia el mercado el día de ayer. Este es el análisis de ayer porque lo que estamos haciendo es proyectándolo para el día de mañana, por ejemplo, que en este caso ahorita vamos a ver qué fue lo que hizo el precio durante la jornada. Entonces, fíjense, esta es una proyección del movimiento que voy a tener. Entonces, aquí, durante ese día, el mercado que hizo estuvo muy tranquilo. Aquí hubo un alza importante en este periodo acá. Luego el mercado vuelve y cae casi hacia la misma zona. Fíjense, aquí tenemos una zona bien interesante. Vuelve y sube y ahora lo que está haciendo es manteniéndose en este nivel. ¿Sí ven? Entonces, esto es un análisis de proyección. ¿Qué tendencias habría en 5 minutos? En ese gráfico de 5 minutos, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Dónde trazarían líneas de tendencia? ¿O qué tipo de líneas de tendencia trazarían? ¿Alcistas, bajistas? Si yo solamente estuviera revisando desde aquí hasta acá, que es mi gráfico de ayer. Paco dice que trazaría líneas alcistas. ¿Quién más trazaría? ¿Desde dónde trazaríamos una línea de tendencia alcista? ¿Desde aquí? ¿Les gusta esa línea de tendencia? Alcista y bajista. ¿Dónde estaría la bajista, Sebastián?
¿Qué es lo importante acá? Entonces, ahora empezamos a revisar los volúmenes. Siempre miren el volumen de mercado que estamos teniendo. En las zonas con respecto a donde el precio está o se frena, digamos, o adquiere una mayor velocidad. Entonces, fíjense, aquí en esta zona, por ejemplo, aquí el volumen estuvo muy bajo en esta parte de acá. Aquí, por ejemplo, no. Fíjense, aquí el mercado tuvo un movimiento de mayor volumen. Entonces, significa que estas zonas de precio de acá tienen mayor fuerza y que los traders lo consideran, digamos, una zona más importante. Luego pierde una cantidad de volumen el mercado, fíjense acá. Entonces, por ejemplo, en esta zona de aquí, si yo me voy a mirar el precio, significa que esta zona de precio donde finalmente el precio termina la jornada, cerca de esta zona, fíjense aquí terminamos 39.30, entonces pierde volumen. Esto es un análisis de proyección, ¿correcto? En esta zona de proyección, entonces ahora yo me voy a ver, vamos a mirar, yo proyecto estas zonas y entonces yo aquí puedo proyectar mis operaciones, si el precio se mueve de un lugar a otro. Si yo me voy a analizar estas diferentes zonas, fíjense, 39.55, 39.38, 38.99, si yo me voy a ver mis gráficos de puntos del día, de soportes y resistencias, fíjense, mi primera resistencia está en 39.41, 39.73, 40, bueno, estos ya son niveles que no los vimos allí, porque obviamente no disminuimos, pero fíjense que en esta zona sí. Esta zona 39.41 estaba trazada, vamos a la gráfica de ayer, miren, 39.38 tenemos acá, solamente 2-3 puntos. Entonces yo sí puedo hacer una proyección y un análisis de proyección. Igual, si yo tengo trazado la zona donde estoy del precio, entonces puedo saber al siguiente día dónde van a ser mis zonas de operación y estar alerta a esas zonas y poner alarmas y poner ese tipo de cosas que yo quiero utilizar. Bien, entonces ahora yo me voy a la proyección de lo que está sucediendo en este caso, que este fue el día de hoy. Estas fueron las zonas que proyectamos, fíjense, desde el día de ayer. ¿Tienen o no tienen movimiento durante el día? ¿Tienen o no tienen recorrido? Fíjense, aquí está el máximo. El precio estuvo por encima de unos puntos del máximo de ayer. ¿Qué pasa si yo trazo, y ahí venía otra parte? Si yo trazo una línea de tendencia en 5 minutos y trazo una línea de tendencia en 4 horas, ¿cuál tiene mayor validez? Aquella que tiene que trazarse en mayor tiempo, ¿correcto? Porque estamos hablando, acuérdense siempre que las líneas de tendencia, entre mayor tiempo están en el mercado, pues son más confiables y son más fuertes. Pero no significa que mi línea de tendencia de 5 minutos no sea válida. Las líneas de tendencia en 1 minuto, en 5 minutos, en 15, en 30, como yo las trace, siempre van a tener validez ahora, anteriormente y en el futuro. Entonces, tengan en cuenta eso, porque alguien me decía una vez, es que una línea de tendencia en 5 minutos no existe. Claro que existe, y claro que tiene validez. Obviamente, si yo estoy haciendo operaciones, debo saber cuál me va a funcionar mejor en el sentido del tiempo que voy a permanecer en el mercado. Y precisamente por eso, si yo hago una operación en 5 minutos o en 15 minutos, no puedo permanecer 8 o 10 días con esa misma operación. Tiene que ser que una equivocación en el mercado y entre mal o el mercado hizo ciertas cosas que no tenía previsto. Esto, por ejemplo, ¿qué tipo de proyección hace? ¿O dónde entran aquí entonces el análisis, digamos, de tipo fundamental? Si ustedes se fijan hoy, en este momento de mercado, cuando el precio hace este movimiento importante, suceden dos cosas. Uno, se especula o se genera un rumor sobre que no hay reunión mañana del Ecofin. Y segundo, entonces también hay la publicación de los datos del informe de la Universidad de Michigan y del sentimiento del consumidor, que salieron muy por debajo de lo que estábamos esperando. Entonces aquí yo también puedo analizar, si yo me voy a hacer una proyección con respecto a lo que sucede en el día de mañana, entonces yo puedo saber un poquito qué es lo que va a pasar. Este movimiento obligatoriamente fue especulativo, fíjense. Aquí también puedo saber en qué momento estoy y hacia dónde voy a ir. Entonces, digamos, ya estoy finalizando el día y bueno, ya no vale la pena porque la zona de precio donde estoy, inclusive está muy cerca de donde aperturamos la sesión anterior. Muy bien, eso es, estos eran más o menos los casos de estudio que quería mostrarles.
siempre traten de estudiar de esta manera, más allá de la teoría que siempre vean, de los manuales, de los libros que bajen, todos nos hemos leído Morphy 2 o 3 veces, entonces siempre traten de utilizar este tipo de metodología para aprender del mercado, para conocer, para afianzar los términos. No sirve saber que soporte es la zona por debajo del mercado, si yo en realidad en la práctica no lo veo, no lo visualizo y si la zona de precio no me está dando esa información. No sé, con respecto a pues, lo que dice Jonathan, un poco utilicen timeframes que sean parecidos, 5 y 30 tienen una correlación, 15 y 1 hora tienen una correlación, tendencias, líneas de tendencia diaria en 4 horas y días son magníficas, siempre y cuando conozcan el momento de mercado, ¿no? Tengan en cuenta por lo menos que esta semana ha tenido mayor relevancia las declaraciones de los miembros de la zona euro porque estamos centrados en ellos. El jueves tenemos Estados Unidos porque vamos a tener informe de publicación de GDP y bueno, estamos muy pendientes de qué es lo que está pasando. Termino ya entonces con una frase que en este momento es muy de moda, la publicación de la biografía de Steve Jobs. Y bueno, una frase que utiliza que es: tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otra persona. No dejes que el ruido de las opiniones de otros apague tu propia voz interior. Una reflexión para terminar hoy. Mil y mil gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado. Quería que fuera, bueno, un poco diferente la sesión de hoy. Y bueno, si quieren algún tema, me dijeron que querían de pronto ver patrones de velas y eso el siguiente mes. Bueno, vamos a ver y si no, me escriben y miramos qué otro tema quieren que tratemos. Mil gracias a todos por acompañarnos hoy. Espero que les haya gustado la sesión de hoy. Si tienen alguna duda igual, pues no duden en escribirme. Recuerden que somos capitalesydivisas.com. Ahí nos pueden encontrar, pueden enviarnos un correo a capitalesydivisas@gmail.com. Y bueno, esperando que tengan muy buenas operaciones. Recuerden que es la última semana, van a cerrar posiciones, entonces tengan mayor cuidado. Cuídense mucho, les mando un abrazo a todos y de nuevo mil gracias por acompañarnos hoy. Vicky, como siempre, muchas gracias por todo. Adiós, buenas operaciones, chao.